días, ¿cómo están? Buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Tienen por ahí cámara? Se les perdió. Está muy oscuro, profe. Tenemos 11 personas, ¿no? ¿Faltan dos? Bueno, hagámoslo rápidamente. ¿Falta una persona solamente? Ok, primero, gente, lo de la cámara ya lo hablamos, pero el último ustedes son los que decían. Y dos, ¿cómo le fue con la actividad pasada? La del sábado. Súper, profe. Sin ningún problema. Bastante bien. Bueno, esa era la sencilla. Vamos a ver hoy un poquito ya de programación elemental, listo, las cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, voy a compartirles por acá. Sigo pensando que falta alguien. No se les olvide el código. Ok. Listo. ¿Todos están viendo la pantalla? Creo que falta. Falta la única mujer del curso. Muy notorio porque es la única. Ámbar. Listo. Brian, no le olviden el código, por favor. Lenny lo tiene al revés, pero pues. Bueno. Entonces, gente, hoy vamos a ver bastantes cosas. De hecho, no sé qué tanto alcancemos a ver de esta forma. Podemos llegar y partir el tema un poco a la mitad porque aquí tengo bastantes cosas. Y miramos entonces el tema, lo dividimos en dos y miramos la otra semana otro poco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy vamos a mirar las técnicas más básicas de solución de un problema, es decir, escribir las variables, los operadores, cómo se hace una expresión, las entradas y salidas que se le debe dar a un programa y las librerías matemáticas básicas, ¿de acuerdo? Y de nuevo, miramos un poquito más grande ya lo que vimos antes, es decir, cómo no vamos a definir solamente una variable, sino que vamos a definir muchas variables en una sola línea. Y los operadores que veamos también los vamos a ver en su versión aumentada. Una versión aumentada de operadores cuando usted no tiene que escribir una línea de código un poquito larga, sino que usted hace como una asignación aumentada a un operador. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un número y quiero que ese mismo número se le sume a otra cosa y se asigne a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces me ahorra un poco una línea de código. Okay. Vamos a escribir el problema muy simple, un programa normal que tenga esta clase de cosas. Entonces, lo primero que tiene que tener el programa, como lo discutimos la vez pasada, es la documentación. Eso quiere decir que antes del programa va a venir una pequeña ayuda, pequeñita, que me diga qué es lo que tiene. El algoritmo que quiero hacer es muy sencillo: obtener un radio de un círculo de un usuario, utilizar la fórmula para hallar el área del radio cuadrado por pi y mostrar el resultado del cálculo en la pantalla. ¿De acuerdo? La ventaja de lo que nosotros vamos a escribir de algoritmos es que es un lenguaje un poco transparente, el de Python, a los de los algoritmos. Y por cierto, para la próxima semana, o dentro de 2 semanas, depende de cómo nos vaya hoy, les voy a pedir pseudocódigos. O sea, pseudocódigos es lenguaje en el que usted utiliza palabras más ecuaciones matemáticas para describir cosas. ¿Listo? Es normal que uno llegue y escriba estos pseudocódigos antes de escribirlo en Python. Entonces, cuando vean por ahí en los cuestionarios que le pido un pseudocódigo o un algoritmo, no le estoy preguntando código de programación. ¿De acuerdo? No le estoy preguntando coloque aquí print, sino coloque en español, bueno, esto es salida, se imprime en pantalla, se lee tal cosa, etc. En lugar de input, output, lo que sea. Bueno.
Eh, para ese programa necesitamos primero leer el radio del círculo, almacenar el programa, el valor del radio en una variable que se me va a referenciar y vamos a utilizar un nombre pues que me describa bastante bien la variable. No vamos a utilizar, editar esta clase de nombres y ahorita más tarde vemos las pautas exactas para esa clase de nombrado de variables. ¿Listo? No son cualquiera. Entonces, esto es lo que les decía. Si yo coloco esto dentro de un programa o dentro de una función, en un archivo externo de Python y yo le doy ayuda, esta es la parte que me la debe botar, la descripción del programa. ¿Listo? Este programa como tal, pues no está hecho en funciones, así que no recibe, por así decirlo, del usuario un comando todavía, sino que el usuario tiene que modificarlo y meter sus cosas. Pero se puede llegar a cambiar eso después, más adelante. Acá, por ejemplo, este radio por radio es una manera muy sencilla de escribir este otro operador, radio a la 2, ¿cierto? Una pregunta, yo necesito utilizar un paréntesis y cambio radio por radio o radio a la 2. Voy a ejecutar esta primero. Ahí me botó un resultado. ¿Qué opinan? O sea, necesito cambiar aquí alguna cosa, poner un paréntesis, no sé, cubriendo radio a la 2 para que no opere con este número de pi. ¿O funciona perfecto? No es necesario. Hay una cosa y es la apreciación de los operadores, la importancia que tienen, ¿no? El operador de potenciación tiene una jerarquía mucho más alta que este, así que esta operación se va a ejecutar primero. Ahorita también lo vamos a ver en cuenta. Bien, entonces esta es una operación entre tres tipos de datos, ¿no? Dos enteros, el radio, con el mismo, otro entero, y aparte con un flotante. Esa variable se tiene que promover a la que más tenga espacio, es decir, a la que más pueda, a la que pueda representar mayor cosa. Y ese es el flotante. Así que se van a promover, ¿de acuerdo? Y finalmente, aquí en print estoy haciendo el print de varias cosas. Estoy imprimiendo el radio original, que es el que introduce la persona en el código, y el área. Entonces, cuando yo ejecuto, debo verlo normal. Hay una manera un poquito más práctica de, de lo que nosotros estamos mirando en todo lo que hice, digamos un programa más pequeño, y es meter de una vez aquí la operación matemática. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo por qué meter aquí una variable, sino que puedo meter aquí una declaración, es decir, una línea de código completa dentro de la función print. Puedo meter operaciones dentro de la función print, no solamente resultados. Aquí podría ir una línea de código tan larga como se requiera. No es recomendable, pero puede llegar a ir. Y obtengo exactamente el mismo resultado en pantalla de lo que obtuve pues, con un código completo descriptivo. ¿Listo? Muchachos, esperen, digo que el calor está... Ok. Bien. Algo que le falla un poquito al código que yo tenía es que no hay una forma fácil de que el usuario pueda llegar y leer de introducir los valores sin tener que ir a molestar el código. ¿De acuerdo? Hay algo muy bueno y es que el usuario no tenga por qué ver o molestar el código de un programa. Simplemente se le preguntan las cosas. Y la manera más sencilla de preguntarle las cosas es con este comando, con el comando input. Bien, con ese comando yo puedo llegar y preguntarle directamente cuánto va en el radio. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un input y me está preguntando entre un valor. ¿De acuerdo? Esta función input, primero, este pedacito me va a funcionar como una especie de print, es decir, me lo va a imprimir en pantalla, es la interacción con el usuario. Y segundo, me lo va a almacenar en una variable. Entonces, cuando yo introduzco, me imprime lo que yo quiero que el usuario vea e introduzco la variable. ¿Listo? Si yo ejecuto esta variable que es 54 por 4, ¿qué debería obtener? ¿Un número? ¿La operación matemática? ¿O algo más? Sí, ¿no? 250, ¿Normal? 216. Ok, Número. resulta que cuando usted introduce en la terminal, cuando usted introduce caracteres acá, la función input
lo único que me recibe es cadenas de caracteres. O sea, yo introduje el número 54, pero él me lo reconoce como una cadena de caracteres. En ninguna parte le especifiqué o en ninguna parte le dije, evalúame esto para que sea un número. ¿De acuerdo? Así que lo único que él está haciendo es coger esa cadena de caracteres y duplicarla 4 veces. Pero, vamos a mirar qué tipo de variable almacenó. Y efectivamente es una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese input. Lo bueno y lo malo de eso es que se puede llegar a hacer algo un poquito más rico, más elaborado con el comando eval. El comando eval me va a evaluar la línea como si yo la hubiera escrito en consola. Por ejemplo, si yo ya defino una variable x como 2, el usuario podría llegar a meter x al cuadrado, es decir, x potencia de 2, y él lo que está introduciendo es el resultado o la línea x cuadrado, y el programa lo va a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces puedo llegar a meter ecuaciones completas en el teclado. Entonces, corrigiendo un poquito, yo necesitaría coger esa variable, evaluarla, miremos el tipo y el resultado ahora sí debe ser numérico. Porque una vez la evalúa, la convierte en un entero. ¿De acuerdo? Eso fue lo que yo introduje en el teclado. Introduje 54. Ahora, si yo quiero meter esa variable como cadena de carácter, entonces necesito especificarle que es una cadena de carácter para que al evaluar me vaya a funcionar como cadena de carácter. ¿Listo? Lo podemos mirar. Bien. Aquí, por ejemplo. Aquí no le cambié nada, excepto le metí algo adicional. Le puse aquí una función de radio que es cadena de carácter, que va a ir en un input, pero la voy a volver a evaluar más adelante para convertirla en un valor numérico y sigo las mismas operaciones que tenía antes. Entonces aquí voy a colocar un valor de 10, tipo de figura, o sea, un círculo cualquiera. Entonces el área del círculo específico es 10 y me botó el resultado. ¿Listo? Yo podría de nuevo cometer errores o algo un poquito más intencional, meterle esto como cadena de carácter, pero lo tengo que hacer forzado. O sea, tengo que colocarle, ojo, lo que le voy a introducir aquí es algo que no es un entero. ¿Listo? Así me debería botar aquí un error. Y el error que me está botando es porque yo tengo aquí algo que es un entero, perdón, una cadena de caracteres por otra cadena de caracteres, lo cual no está definido, y lo estoy multiplicando por un flotante. La operación de cadenas de caracteres por flotantes no existe, ¿sí? Es por enteros, que la duplica n veces. Entonces, se puede llegar a hacer esa clase de cosas. Podría llegar a introducir cosas de pronto como esta. ¿Ok? Porque esto se va a evaluar en una terminal, en una línea de código de manera completa. Entonces podría llegar a sacar la parte entera de 10,9 y funciona perfectamente. ¿Listo? Es decir que cuando yo utilizo el comando eval puedo introducir cosas lo que yo quiera, pero tengo que tener cuidado, es como si lo estuviera escribiendo en la consola, en la terminal o en las líneas de código. Entonces puedo llegar a decir directamente 10,9, quiero que me lo convierta a entero, me saca el 10 y cuando lo evalúa, bueno, perdón, el paso no es así como tal. Cuando yo introduzco int 10,9, me introduce esto como cadena de carácter completico. ¿De acuerdo? O sea, una cadena de carácter que comienza aquí y termina acá. Una vez lo evalúa, ahí sí lo corre la terminal, es decir, hasta esta línea de código lo está corriendo y eso da el resultado de 10 y eso es lo que continúa el resto del código. Entonces es bastante práctico. Ok. Aquí, por ejemplo, no sé si lo notan, pero estoy intentando mantener un código un poquito corto. ¿Sí? Yo sé que en pantalla cabe mucho más, pero es como usual mantener unas ciertas líneas. Entonces, es muy normal que se encuentren ustedes con cosas como estos códigos que les pueden quedar un poquito largos. De hecho, los editores como el Spider le va a botar a usted una advertencia y tiene, creo que, demarcada el punto tope donde usted debería llegar sus códigos. Entonces, con este comando se puede llegar a separar. Lo puede hacer antes o después del operador, es como si fuera la misma línea. Por ejemplo. ¿Listo? Estoy separando indistintivamente. Cuando yo ejecute, el slash hace que la siguiente línea sea parte de la primera.
ejecutar esto o ejecutar la línea original del mismo resultado. Entonces son varias cosas que se pueden llegar a hacer. Ok. Un poquito de los nombres de las variables, porque nosotros tenemos ahora sí que nombrar estas variables de manera correcta. Y la forma en la que nosotros las nombramos es con la identificación de variable única. Y debe ser única y esto lo garantiza. Solo pueden llegar a contener letras, números y este carácter. O sea, no puede llegar a tener otra cosa y no se puede llegar a utilizar palabras reservadas. Por ejemplo, estas son ya reservadas del sistema. ¿Listo? Importar, imprimir, la evaluación, el de introducir datos y algunas otras que se puedan llegar a tener. Hay unas que sí se pueden llegar a reemplazar, por ejemplo, si yo importo una librería matemática, es muy normal encontrar la función pi o la función seno o coseno, yo puedo llegar a reemplazarlas, porque estoy importando una función que no tiene tanto nivel, tanta prioridad. Pero todas las funciones, absolutamente todas, pueden llegar a utilizar un eval o un input y esa función tiene un nivel más alto, no se puede llegar a reemplazar por nada. Bien, y por último, el identificador o nombre puede ser lo largo que yo quiera. De hecho, se promueven nombres más largos y que tengan una mejor descripción. Entonces, podemos llegar a tener esto. 3 identificadores que sean lo mismo, área, pero son completamente diferentes. Usted en Windows de pronto puede llegar y le prohíbe hacer esto. Le prohíbe escribir una carpeta con la primera en mayúscula y copiar una con el nombre en minúscula. Le dice que es la misma, porque Windows ya tiene algo para reconocerlas y unificar, por así decirlo. Pero en otros sistemas operativos usted puede tener esas 3 carpetas en un mismo directorio y no va a pasar absolutamente nada. Porque en programación y en memoria son 3 cosas diferentes. Entonces ya es más del sistema de archivos. ¿Listo? Y les recomiendo utilizar esta clase de palabras. Por ejemplo, número de estudiantes. Esto me explica específicamente qué es en lugar de esto. Sí, puede ser un poquito más corto. Pero vamos a utilizar esta clase de cosas. Índices para diferentes operaciones, porque al fin y al cabo necesitamos trabajar algo de matemática. Ok. De estas operaciones, de estos identificadores, ¿cuáles les parece que son válidos? ¿O cuáles son inválidos? Hablemos de los inválidos de una vez. ¿Cuáles no me permitiría utilizar? El if. Este es El reservado. También, reservado. Listo. Estos 3 están bien. ¿Cierto? ¿Qué pasaría con este? O sea, profe, los nombres que puede tomar las variables. Tal cual. Ok. Este no es permitido, ¿ok? El único que se puede llegar a utilizar es cuando tenemos un guión de piso y tenemos que seguir esta regla. O sea, el identificador tiene que empezar con la letra o el subíndice. Puede llegar a tener números, pero no puede empezar con un número. ¿Listo? Entonces aquí, de estos, por ejemplo, este es inválido porque tiene un número. Este empieza con otra cosa que no es el subíndice y de hecho este símbolo no lo puede tener, lo mismo este que está acá. Y estos tampoco. Esta es una operación matemática, no me lo va a reconocer como un nombre, sino de una vez como un operador. ¿Vale? Me va a buscar entonces una variable A y una variable B y va a intentar utilizar el operador entre ellas. Les va a fallar. Entonces, esta clase de nombres están perfectos. ¿Listo? Pero estos de acá y estos de acá, no. Entonces, ahí vamos sacándolas. Ok. Esto es lo que nosotros hacemos cuando asignamos algo a una variable. Es decir, a la variable va el nombre, como ya lo vimos correcto. Puede empezar con la barra de piso, puede empezar con una letra y de resto casi cualquier cosa. Bien, puede llevar incluso otras barras de piso, no hay ningún problema. Y a la derecha la expresión. Entonces, el orden es muy sencillo, se tiene que evaluar la parte de la expresión y si es válido, si vota un resultado, si hace algún cálculo, lo asigna a la variable. Incluso si el resultado es nulo o no hay respuesta. Es decir, hay funciones o hay cálculos que arrojan nada. En Python y en muchos lenguajes ese resultado es válido. Nada. ¿De acuerdo? Entonces arroja nada. Ese resultado de nada usted no lo puede
digamos, operar, es menos que cero. Entonces vamos a mirarlo más adelante cuando hagamos funciones, cómo funciona ese operador que literal no tiene absolutamente nada, esa variable. Ok. Aquí, por ejemplo, voy a definir una variable x. Acá lo que estoy haciendo es definiendo i como j, j como k y k como 1. Esta asignación simultánea es totalmente permitida en Python. Es decir, yo puedo llegar y asignarle a todas estas variables el número 1. ¿De acuerdo? Se puede llegar a hacer. Hay otra cosa que vamos a ver, que esas asignaciones múltiples es un poco diferente. Es asignarle a una serie de números, una serie de variables de la parte izquierda, una serie de expresiones de la parte derecha. También es permitido. Pero esta es simplemente asignar a diferentes índices, por ejemplo, que yo tenga una sumatoria y voy a recorrer una matriz y todos comienzan en 1, pues les asigno a todos los índices que van a empezar a variar el valor inicial como 1 o como 0. Puedo llegar a hacer esa clase de cosas. Entonces, aquí tendríamos el mismo código, si lo hacemos de una manera un poquito más, de más trabajo, ¿no? Entonces estoy asignándole primero el valor a K, luego le estoy asignando el valor a J y luego le estoy asignando el valor a I, pero lo puedo hacer en una sola línea. Las dos líneas están generándome las mismas variables en la memoria. ¿De acuerdo? ¿Qué me daría este resultado, por ejemplo? La X ya existe en memoria, ¿no? Aunque no esté en la línea de ejecución, pero yo ya ejecuté por acá en la línea 13, ejecuté X igual a 1, por lo tanto X ya tiene ese valor. Acá lo que estoy haciendo es, de la parte derecha le estoy sumando 1 y este resultado, esta expresión es la que se asigna de nuevo al valor de X. Y por eso, efectivamente, el valor es de 2. Hay muchos algoritmos matemáticos que utilizan esta clase de cosas, ¿no? El resultado anterior se le hace algo, se le hace alguna operación, se lo transforma y ese es el nuevo resultado, que es la misma variable. Entonces se mete en un bucle. Se hace 100 veces esto. Pues que esto va a empezar a sumársele de a 1 100 veces. Y después termina en la misma variable, pues ya con el nuevo valor. Okay. Aquí hay algo, no sé si lo alcanzan a ver, que de pronto no está marcado antes, pero es algo como medio típico en la programación y creo que en LaTeX da un poquito de problemas. Miren este nombre de la variable, la palabra posición. ¿Tiene algo extraño? Todo es válido en ella. Tilde. Tiene la tilde. En programación no se utilizan las tildes por una sencilla razón. No son válidas para los lenguajes. Pero ahora Python las está aceptando. No le garantizo aún así que esa tilde le vaya a funcionar en todo el código que usted exporte y se lo revise una persona del otro lado del mundo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tabla de codificación que nosotros usamos es la latinoamericana, pero esa persona puede llegar a usar la europea, donde no esté la tilde, o la estadounidense, donde menos, o la asiática, cosas por el estilo. Entonces, no he hecho la prueba de intentar en otras tablas de codificación, pero yo diría que esa variable con tilde mejor abstenerse a utilizarla. Listo, simplemente por una universalidad. Universalidad del código, algo así. ¿Listo? Entonces, lo mejor es que el código sea lo más universal posible, que el código sea lo más estándar posible, y las tildes, lastimosamente, no lo son, ni la N. Buena pregunta. Recibe de todo. Listo, hasta una N lo recibe. En fin. Miren, podemos llegar a hacer esta clase de asignaciones que se llaman asignaciones simultáneas. Son bastante útiles en programaciones, sobre todo porque las funciones, tanto matemáticas como en programación, usted no espera que devuelvan una sola cosa, usted espera que devuelvan muchas cosas. Entre más información usted pueda obtener de alguna función, mejor. Por ejemplo, yo tengo que correr un código y tengo que hacerlo, no sé, hasta que converja. Si es una operación de convergencia, un código numérico. Esas operaciones normalmente usted no sabe cuánto va a demorar. Entonces, cuando usted lo ejecuta, usted puede hacer que le cuente el número de veces que se corrió. Entonces, ese es un parámetro que también puede devolver, aparte del resultado.
O si usted está corriendo un código que calcula coordenadas en X y Y, pues entonces puede devolver dos sets de ecuaciones, una para X y una para Y. O las devuelve X y Y como una matriz. O sea, pues devuelve una sola cosa, un solo objeto. Es una matriz, pero sigue siendo un objeto. Puede hacer muchas cosas. Entonces, la idea aquí es que si yo quiero asignar dos cosas, por ejemplo, x igual a 1 y igual a 2, que son mis valores iniciales, y quiero invertirlos, esto es un ejemplo pequeño, yo necesitaría una variable temporal, ¿no? Porque no quiero perder el valor de x y de y. Entonces utilizo la temporal para almacenar x, intercambio con y y luego reemplazo y con la temporal y ese sería mi resultado. No estoy haciendo más. Esto lo puedo llegar a hacer en una asignación simultánea. Puedo llegar y decir, voy a evaluar lo que está a la derecha y se me va a asignar lo que está a la izquierda. La única limitación de esto es que el número de asignaciones debe ser igual al número de variables. Es decir, aquí pueden haber diferentes operaciones matemáticas después de la coma, pero deben haber al menos una coma, al menos una separación de cosas. Aquí puede ir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Nada me lo prohíbe. Deben ser dos líneas de código separadas por una coma y se van a almacenar a dos variables. ¿Ok? Entonces, ya que nosotros tenemos eso, podemos llegar a utilizar el comando eval, que ya lo vimos, que me va a evaluar lo que está en la entrada, es decir, aquí puedo llegar a introducir números automáticamente y voy a pasarle ese val a una función input. Entonces yo introduzco los números separados por una coma porque así se me van a evaluar en la línea. ¿De acuerdo? Eval lo que va a hacer es básicamente aquí va una línea de código y esas variables me las va a asignar a X, Y, Z. Entonces aquí es la manera como yo le puedo llegar a preguntar al usuario diferentes valores y esto lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y allí me los almacena. Simplemente me lo está mostrando en pantalla del Z a la X cuando yo los almacené de X a la Z en el mismo orden. Ojo, puedo llegar a ocasionar muchos problemas si solamente le introduzco uno, porque él me va a decir, yo estaba esperando algo diferente, estaba esperando tres cosas y usted solamente introdujo uno. ¿Listo? Bueno, aquí lo que me dice es, no puedo desempacar un objeto no iterable, es decir, puedo llegar a meterle un solo valor, pero que ese valor pueda llegar a darme otros tres, pero este valor no lo puede hacer, me entero. De pronto si le introduzco dos solamente, me dice que le introduje a la terminal dos valores acá, esperaba tres, obtuve dos, pues no es suficiente. ¿Listo? Bueno, estos son los operadores que nosotros ya vimos, algunos. Por ejemplo, habíamos visto la división flotante. El algoritmo que les puse se podía hacer con división entera, pero hubo gente que lo solucionó diferente. Igual los valores que les había dado creo que se prestaban para que no hiciera falta. Bueno, la exponenciación ya la hemos hecho y el resto, ¿no? La división, el resultado que nosotros vamos a tener. Es decir, esta es la misma operación matemática que nosotros, que nosotros hemos visto. Entonces, este es un ejemplo de la tabla de operadores. Aquí tenemos los resultados y aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, el resto de dividir a 20 por 3, y aquí obtengo el resultado 2. ¿De acuerdo? Y aquí están. Por ejemplo, la división flotante. Bueno, un medio me da 0,5. Pero si yo hago la división flotante entre 1,2, pues no hay ninguna parte entera, entonces eso me va a dar 0. ¿Sí? Más fácil, ya hemos visto antes. Por ejemplo, aquí les coloqué unos prints con algunas de esas operaciones y ninguna de estas va a tener ninguna clase de dificultad, excepto la última. Pueden revisarlas después, van a ver que están muy bien definidas, funcionan muy bien, excepto esta, y eso es algo que ya habíamos hablado un poquito, lo del error de overflow. ¿Sí lo recuerdan? Es que no es posible representar este número en pantalla. Ahorita miramos muy bien cómo funciona eso. Okay. Esta es una forma, de hecho, interesante de verla, porque nosotros ya vimos de pronto cómo guardar un número complejo simplemente con el operador J.
no vimos cómo guardar un número que sea en notación científica y la forma más sencilla es simplemente con este operador. Lo que usted coloque después del operador en mayúscula o en minúscula se reconoce como un número que está en notación científica. Pueden llegar a revisar esto, el punto flotante doble, es decir, este es el flotante para 64 bits. Y ahí les dejé un poquito el cuestionario para la siguiente, lo pueden revisar. Es básicamente la variable flotante para este sistema operativo, para el sistema de Windows 10, para el sistema de 64 bits. Los sistemas de 32 bits ya desaparecieron. Y estos son los que vienen, los sistemas de 128 bits. Que existe la variable, pero son variables que de pronto no están como en una arquitectura tan utilizada por la gente, ¿de acuerdo? Y pues por supuesto podemos llegar a seguir duplicando esto y tener procesadores de 256 o demás. Bien. Esta variable tiene muchas cosas, esta explicación tiene aquí, por ejemplo, cuántos bits se utilizan para guardar el exponente y cuántos bits para la parte de la fracción, cuántos bits específicamente se utilizan en el disco duro. ¿De acuerdo? Toda la información está acá. Inclusive está, que debería estar por aquí, aquí está. ¿Cuánto es el número mínimo y máximo representable? Está a la 38. ¿Ok? Un número más grande que este ya no es representable, un número más pequeño que este tampoco es representable. Acá se va a ver ahí bien. Entonces, ahí les puse el enlace para que lo revisen un poco mejor. Ok. Por supuesto, estos números me reciben a mí cualquier clase de índice de notación. Entonces, estos números los pueden llegar a revisar. Y con esos números podemos llegar a utilizar una operación de overflow. ¿Por qué? Porque recuerden que a mí me recibía un número a la 308, creo, como máximo número de almacenamiento. Y esa operación es simplemente elevar 256 a la 128. El resultado es muy grande. Si yo lo coloco aquí como un flotante, voy a tener ese problema, pero un entero es perfectamente representable. Porque las variables de entero me pueden guardar números mucho más grandes, pero como enteros. O sea, no me van a guardar absolutamente nada de la parte decimal. ¿Listo? Podríamos ver que un número un poquito más pequeño que este, por ejemplo 255 a la 128, es perfectamente representable y está dentro del límite de la representación, de la representabilidad que está en la página de Wikipedia. O sea, un valor un poquitico más grande que este y ya no es representable como un flotante de 64 bits. ¿Listo? Podemos llegar a repetir el mismo error, pero por el lado del otro lado. Ya no quiero algo que se me salga de lo representante, de lo representable, perdón, sino que una operación entre los dos flotantes me aproxime a algo que no es. Por ejemplo, este número tiene resultado, ¿sí? Pero es poco pequeño. Pero si yo le aumento aquí, por ejemplo, que no sea a la menos 10, sino a la menos 100, de una vez me aproxima a 0. Que ya no puedo representar algo tan pequeño. ¿De acuerdo? Entonces automáticamente el sistema operativo lo aproxima a 0. El primer error es un error de overflow, que son errores, digamos, fáciles de detectar, y el primer error es de underflow, aproximación por 0, que son muy difíciles de detectar. Son errores cuando usted está obteniendo ceros en donde no debería. Bien, por eso se utiliza en física cosas como la adimensionalización. Nosotros no trabajamos con las unidades cuánticas normales que están por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 10. No, para que no pasen esta clase de cosas, nosotros utilizamos adimensionalización, por ejemplo con el radio de Bohr o cosas por el estilo. Entonces, tratamos unidades más sencillas, 20, 30, 40, ¿sí? Pero pues, hay que hacerle la transformación para ver que eso está por 10 a la menos algo, muy pequeñitas. Ok. Señor. En lo anterior, que el 255 esté seguido de un punto significa que se va a elevar, en vez de multiplicar solo dos números, sino el punto después del 255 es que hay que elevarlo a la 128. Cuando yo tengo el 255 aquí en Python, es lo mismo que hacer esto.
que definirlo como entero. ¿Listo? Y cuando yo le coloco el punto, es lo mismo que hacer esto, definirlo como flotante. El punto es el comodín de, si se le coloca un punto a un entero, cambia a flotante. Lo mismo que las comillas. Así como yo podría llegar a tener aquí como una línea de caracteres. O sea, esas funciones de str, int y float que me definen a mí enteros, flotantes, canales de caracteres, tienen comodines que yo puedo llegar a utilizar en el código. ¿Sí? Entonces el punto lo único que me está haciendo es que me convierte 255 en entrada de teclado directamente en flotante. Eso es lo único que me está haciendo. Y a ese flotante, ahí sí lo estoy elevando a la 128. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Esto, de nuevo, este 256, esto no es representable, pero esto sí. De hecho, números más grandes. Sin ningún problema. Los enteros tienen números enteros, de nuevo, mucho más representables. O sea, en los mismos bits que yo puedo llegar a procesar en una CPU, puedo procesar un entero mucho más grande, pero no un flotante tan grande. Entonces hay cosas que conviene trabajarlas de pronto por separado. Si uno tiene, pues, puede hacer una operación entre enteros, wow, espectacular. Pero una operación entre flotantes siempre hay pérdida de información, siempre hay riesgo, siempre hay aproximación. Porque yo cuando divido dos flotantes, mi tercera variable, la que voy a almacenar el resultado, va a ser un flotante. Entonces digamos que tengo un flotante periódico, un tercio. ¿Sí? Va a tener ahí un 0,333 y va a terminar. ¿En dónde? Hasta donde llegue el flotante. A la cifra 16, por allá se trunca. ¿Listo? Cuando yo lo opere con otra cosa que también puede llegar a ser periódico o un número X, pues hay unos numeritos que faltan al final y eso me va a ocasionar un problema. O puede ser 0,666. A lo último se me va a aproximar a 7. Entonces ahí vamos a tener algunos problemas de aproximación. Eso en unas cuantas iteraciones no pasa nada, pero cuando usted tiene miles y miles de iteraciones, ese error se va promoviendo. El que antes estaba en la cifra significativa 16, ahora está en la 15, 14, 13, hasta que usted lo empieza a ver en el resultado final. Y ese es el problema. Usted no puede llegar a hacer millones de operaciones entre flotantes y de pronto no estar promoviendo los errores hasta las cifras significativas. A usted le interesa en 2 o 3 cifras significativas y ahí puede llegar a estar viendo el error. Okay. Bien. Esta operación, por ejemplo, esta operación, por ejemplo, la puedo llegar a representar aquí, en un script de Python. Aquí realicé unas cuantas asignaciones simultáneas, unas cuantas asignaciones para X y Y aquí hice mis operaciones. ¿De acuerdo? Utilicé paréntesis para respetar un poquito el orden, incluso partí la línea en más y pues hago mi print. Quiero hacer énfasis en esta clase de código porque hay algo que nosotros tenemos que mirar y es el orden de los operadores y cómo se están aplicando. Entonces, el mismo orden que usted está viendo acá es el orden en el que se actúa Wolfram Alpha, en el que actúa MATLAB, en el que actúa Matemática, en el que actúa C, en el que actúa su calculadora. Todas las cosas de cómputo tienen el mismo orden. Y el orden definido es que los paréntesis tienen prioridad. Entonces cualquier código que esté dentro de un paréntesis, ese código es el primero en ejecutarse. ¿Listo? O esa operación matemática. Luego vienen las operaciones de exponenciación, luego viene la multiplicación, la división flotante, entera, residuo, etc. Y por último, la suma y la resta. Aquí realmente cuál se aplica primero o después, como que no tiene mucho, bueno, al menos en estas dos, como que no tiene mucho sentido. ¿No? ¿Se aplica la multiplicación o la división o se aplica la suma o la resta? No tiene mucho sentido. Estas de pronto un poco más, porque aquí ya puedo perder datos, ¿no? Si hago la división de entera de algo que es, no sé, 3,9 me da 3. Pero si hago una operación que me promueva ese 3,9 a 4 y luego hago la división entera, pues ya tendría es un 4, no tendría un 3. Entonces puede llegar a ser un poco más importante el orden de estos dos. En fin, aquí tengo un código cortico en el que se muestra exactamente eso.
lo primero que va a hacer el programa es esta operación entre paréntesis, es decir, aquí vamos a tener este 7, luego viene la potenciación y después comienza de izquierda a derecha a hacerme estas multiplicaciones, ¿sí? La operación entre los 4, entre el 5 y 7 y así sucesivamente, los más, los menos, hasta la respuesta final. Lo puedo llegar a ejecutar y voy a obtener la misma respuesta de 78 para todas las líneas. ¿De acuerdo? Para que tengan en cuenta. No hay necesidad de meter paréntesis en todos los lados de los códigos, que a veces lo veo. Muchos paréntesis por ahí. Cosas que, como para estar seguro, la gente nunca confía. Entonces en la calculadora eso es lleno de paréntesis. ¿Listo? No hace falta. Solamente hay que tener en cuenta estas cosas. La importancia de los operadores. ¿Cuál es más importante que otro? Y este es muy importante. De hecho, la gente comete errores como este. ¿Ok? Porque primero va a hacer la operación de 5 a la 2. Nada le está diciendo a él que esto es un 2 cuartos o 2 tercios, pongámoslo. ¿De acuerdo? Es decir, esta operación tiene precesión sobre cualquier otra, después del paréntesis, claro, el 5 a la 2. Entonces, cuando usted quiere hacer un círculo a 2 tercios, es casi que de las veces en las que usted necesita meterle un paréntesis para que no ocurra un error. De resto, no hace falta. Ok. Entonces, algo extra que podemos ver son los operadores de asignación aumentados. Miren, aquí estoy definiendo una variable que voy a utilizar para un conteo en un código. ¿Listo? Normalmente yo podría llegar y decir, oiga, mi conteo es simplemente mi valor anterior más 1 y imprímame el comando. Si yo ejecuto estas líneas de código varias veces, ese valor del conteo va a ir cambiando. ¿Listo? Si esto va dentro de una función for o un while o algo que me haga que esto me ejecute varias veces, pues vamos a ver cómo esta función va cambiando. ¿Okay? Esta operación es muy común, muchísimo en programación. Por tanto, hay unos operadores que me la describen muy bien y son los operadores aumentados. Entonces usted coloca la operación matemática, el operador, perdón, que puede ser potenciación, puede ser suma, resta, etc. Luego le coloca el igual y me está haciendo absolutamente idéntico la operación que teníamos anterior. Y resume un poquito de código. Entonces esos operadores aumentados es básicamente lo que podemos llegar a hacer. Y existen para todos los que acabamos de ver. Listo, asignación de potenciación, de residuo, de división entera, flotante, etc. Todos tienen un equivalente. Pues también ahí está para que lo revisen. Bueno. Bueno, aquí de hecho le va a dar lo mismo, porque aquí estos números están como flotantes los dos. O sea, este es un flotante, por lo tanto es la operación de arriba se me va a promover a flotante y la segunda es un entre flotante, así que se me va a promover igual a flotantes. ¿Listo? Pero esos redondeos, ok, esos redondeos los podemos llegar a mirar aquí con estos comandos. Por ejemplo, el int me convierte en entero, el flotante y round. Yo creo que ya hemos visto cómo funciona la parte entera. De 4,7 me va a colocar es un 4, ¿no? No me está aproximando el 4,7 a su número más alto. Es decir, no me está haciendo una operación de tipo ceiling, que es que aproxima hacia arriba, o una de tipo redondeo que también aproxima hacia arriba o hacia las cifras significativas que usted quiera. Puedo llegar a convertir en flotante una cadena de caracteres y luego convertirla en entero. O sea, el resultado de esta línea y la línea de abajo va a ser exactamente igual. Porque aquí tengo una cadena de carácter que va a pasar por el flotante a 4,7 y luego entero. O sea, estas tres líneas, bueno, estas dos líneas me van a dar 4. Esta tercera, ya que estoy redondeando, debería redondearse a la siguiente, así que me va a dar un 5. Por aquí este flotante me va a aparecer como un flotante 3,0, aunque no tenga este dato como entero, pero se lo va a colocar. Y esto también, es más o menos los resultados que vamos a tener. ¿Listo? Ahora, aquí estoy casi seguro que aunque me está mostrando un 5.0,
Perdón, el paréntesis del type. Ah, se le está redondeando flotante. Ok, pensé que le estaba redondeando otra cosa. Listo. Entonces sí, el round puede llegar a tener las habilidades de convertir los valores a enteros. Si son una sola cifra significativa. Ah, solamente queremos bueno, la parte decimal, no la parte flotante. Listo. Pueden llegar a revisar ustedes los comandos para round, la ayuda, que creo que ya la hemos revisado en una parte anterior. Y el segundo comando, lo segundo que él espera es el número de dígitos que yo quiero que él muestre en pantalla. Entonces, si yo, por ejemplo, hago el redondeo de un sexto y le coloco acá que tenga 7 dígitos, pues él me va a redondear en esta cifra, ¿de acuerdo? Puedo llegar a cambiarlo aquí, por ejemplo, a 3 y él va a hacer el truncado y me va a redondear esa parte. Puedo llegar a cambiarlo a 0 y aquí sí me está aproximando a 0, pero 0 flotante. Y acá sí me dio una aproximación a... Uy, carajo. Qué bueno. Se me fue. Ok, acá sí me aproximó a un entero, pero en esta me está aproximando a un flotante. Vamos a ver, fácil, produzco así. Ya, es cuando no tiene aquí un valor. Si le coloco cualquier cosa, incluso 0, él me lo convierte en flotante automáticamente. Es el round sin argumento, y es algo que no dice la ayuda, ¿no? Round sin argumento me convierte siempre a un número entero. Un poco curioso. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, muchachos? Por favor, están como callados hoy. Está lloviendo, profe, y está haciendo sueño. Pero no, sí lo he entendido todo. Bueno, si quieren, hagamos un break de 10 minutos. Nos vemos ahorita. Para que se estiren. Listo, profe, muchísimas gracias. No, yo también lo quiero. Bueno, Listo, nos profe. vemos ahorita. ¿Listo? Seguimos. Listo, profe. Uy, eso no es. Ok. Bueno, estas son las funciones que ustedes ya conocen algunas, ¿no? Input, print, int, etcétera. Son funciones prefabricadas, están disponibles, pero hay algunas funciones extra que de pronto no hemos trabajado. Esta función power es exactamente la función básica antes de los comodines. O sea, cada vez que usted invoca los comodines, el doble asterisco, usted lo que está haciendo es invocar esta función. Siempre que usted utilice algo en Python, que usted diga, estoy usando un comodín, es decir, estoy usando un punto, estoy usando las dos comillas, estoy usando cualquier cosa de esa, siempre hay una función de fondo. Entonces esta es la potenciación. Esta función me regresa al valor más grande, esta me regresa al valor mínimo, esta me regresa al valor absoluto, etcétera, y pues la redondeo que ya conocemos. ¿Sí? Estas son algunas de las funciones más básicas. Bueno, yo tengo print, pues me está mostrando el resultado de la última. Ok. Podemos nosotros llegar a importar alguna librería matemática
La más sencilla de todas es Math, que tiene la librería básica. Por supuesto, una vez usted la importe, puede llegar a invocar la ayuda, ¿no? Esta para que se muestre en pantalla, es decir, me va a mostrar por aquí abajito. Estamos usando un poquito corta. O con la función help, que me va a mostrar la ayuda aquí como cadena de caracteres. Y esa ya es un poco más detallada, la parte de abajo. Hay muchas más de las que pude haber escrito por aquí. Es para que la miren. Por ejemplo, aquí está distancia euclidiana, gran común divisor, función gamma, bueno, en fin, hay muchas funciones para que revisen por acá. Esta es una función que ya les había hablado un poquito, la función sibling. Si yo le doy aquí print a esta función, me va a botar el entero más grande, es decir, me está aproximando hacia arriba. ¿Sí? Entonces de 2,1 me da un 3. Y de manera muy similar funciona floor, pero pues es hacia abajo. Ese se parece mucho a la función piecewise, creo que es, que siempre aproxima creo que al entero más bajo. Entonces la función piecewise que aproxima al entero más bajo sería floor y piecewise más 1 sería la función sibling. Son muy similares. Bueno, tenemos exponencial, tenemos logaritmo natural, este es logaritmo de base 10, raíz, senos, etc. Algo muy útil que usted puede llegar y mirar de acá, cómo está usando usted estas funciones, las está usando con un punto, ¿de acuerdo? La manera en la que yo accedo a la librería o accedo, de hecho esto se llama clase, es con el punto. O sea, cuando yo coloco el punto, automáticamente tengo acceso a todo lo que él contiene. Y entonces yo puedo llegar a acceder al valor. ¿Listo? Entonces, así puedo llegar a trabajar este tipo de funciones. Hay otras formas de trabajar esta palabra reservada import y son muy parecidas a la forma en la que nosotros hablamos en inglés. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir importe matemática como mt. ¿Okay? ¿Qué estoy haciendo? Estoy importando la librería de matemática y le estoy cambiando la palabra clave. Entonces ya importó mat, la mat ya está disponible en la memoria del sistema y va a estar a menos que yo o la limpie o reinicie la terminal de Python. Pero ahorita con ese segundo comando de importación puedo utilizar en lugar de mat mt y funciona perfectamente. No voy a tener error en ninguna parte del código. O podría llegar a importar una parte pequeñita de mat. Entonces ya toda no va a estar disponible, sino solamente un pedacito chiquito. Entonces puedo llegar a escribir de matemática importe seno. Listo. Y ahí seno ya está disponible, por supuesto. Aquí lo estoy llamando de la primera moneda, aquí lo estoy llamando de la segunda. Aquí simplemente escribí seno. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues cuando yo aquí necesito una función específica, la puedo importar y va a funcionar perfecto. Lo malo es que la función seno está definida como unas 5 librerías. Está el seno en Math, está el seno en NumPy, que es una librería mucho más grande que esta, o sea, incluye todos estos comandos más muchos otros, y está en la librería de cálculo simbólico, y está en una librería por allá de PyLab, o sea, hay muchas librerías que tienen la función seno, muchísimas. ¿Okay? Entonces, cuando usted llegue e importa seno, puede llegar a confundirse esta con la de cálculo simbólico, que funcionan muy diferentes. Una me está recibiendo variables simbólicas, esta me está recibiendo solo y únicamente valores numéricos. ¿Listo? Por supuesto, aquí, por ejemplo, no estoy utilizando el número pi, pero podría utilizarlo. Puedo utilizar aquí pi. No funciona común y corriente, porque Python pi es de los números que están definidos. ¿Okay? Entonces, aquí estoy convirtiendo, por ejemplo, en estas dos funciones últimas, que son bastante útiles, las vamos a utilizar esta semana. Me convierte el valor de entrada en grados, de 0 a 360, y esta me convierte en radianes, entonces me recibe valores en grados. ¿De acuerdo? Esas son dos funciones que podemos llegar a necesitar para que la revisen esta también. Bueno, aquí algún mostrario pequeñito de lo que puede llegar a ser. ¿Listo? Miren aquí algo interesante. Si yo hago el coseno de pi medios, yo esperaría que resultado.
1. 0. 0. No sé, digan ustedes. 0, ¿cierto? Pero mira el resultado que me está dando aquí. Me está dando un número muy pequeño, ojo, pero es porque pi no está definida acá en esta librería como una función matemática, es un número fijo. Hay otra definición que creo que es con arcotangente, que es el número pi exacto, se calcula hasta tantas cifras significativas si usted lo desee, pero aquí es simplemente una constante, entonces tiene un número fijo. Y parece que ese número fijo está almacenado en una variable, entonces es muy normal ver esta clase de a la menos 17, a la más 16, que es casi que el límite de la precisión del flotante. A un flotante le queda un poquito complicado almacenar algo diferente a esto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos casi 0 y aquí tenemos en tangente de pi medios casi infinito. ¿De acuerdo? Pero pues están lejos de ser 0 y están lejos de ser infinito. Okay. Acá tengo lo que les decía, conversión en grados y conversión en radianes. Pues también los pueden revisar con calma las funciones. Las vamos a necesitar. Entonces esta notebook nos puede servir. Ok. Por ejemplo, vamos a expandir un poquito lo que hay en caracteres. Hay muchas cosas muy amplias, muy ricas que se pueden llegar a hacer con cadena de caracteres. Por ejemplo, estoy imprimiendo esto, ¿sí? Una cadena de caracteres en inglés. Hay... Un segundito. Listo, qué pena. Okay. Hay cosas que yo puedo llegar a utilizar que se llaman secuencias de escape que me cambian el comportamiento de las cadenas de caracteres. Es decir, puedo llegar a hacer cosas extra que no podría llegar a hacer en simplemente una cadena de caracteres. Por ejemplo, este backspace creo que es el que me elimina una lineecita, o sea, el que me borra, el que tenemos encima de la tecla de Enter. Este es el botón de tabulador, esta es una nueva línea, es decir, vamos a cambiar la línea que estamos escribiendo a una línea hacia abajo. Este retorno de carrete, sin importar usted en qué parte de la línea vaya, él va a regresar hasta el inicio. ¿De acuerdo? Va a regresar al inicio de la línea sin ningún problema. Podemos llegar a imprimir el backslash, pero entonces no lo podemos imprimir solo con una, necesitamos utilizar doble. De hecho, no sé por qué aquí no me lo está mostrando. Bueno, hay una cosa de formato. Pero con doble backslash es la única manera que yo tengo para mostrar el backslash, ¿de acuerdo? También podemos mostrar esta clase de símbolos, pero entonces tiene que ser con backslash. Porque si yo tengo una cadena de caracteres y yo abro comillas dobles o comillas simples, que de hecho son intercambiables, él va a pensar que yo cerré la cadena de caracteres. Entonces, si viene antes el backslash, es un comando de esto como cadena de caracteres, más no un comando que él entienda como comodín. ¿Okay? Entonces, aquí esto está lleno de todos estos comandos. Puedo correrlo y se deforma completamente el texto, ¿no? Primero, escribió he said, perfecto, y aquí está haciendo el salto de línea, lo que quiere decir que todo lo demás viene en un salto de línea. ¿Okay? Aquí vienen tabuladores, vienen algunas cosas, pero nada de eso se está mostrando. Absolutamente nada de eso está en pantalla. ¿Por qué? Porque aquí hay un comando que retrocedió el carrete. Lo que quiere decir que esto es fácil de leer, está justo al inicio de la cadena de caracteres y está reemplazando las letras o los espacios que estaban ocupando. No lo logra reemplazar todo, porque esta cadena de caracteres, este pedacito, es mucho más corto que lo que había antes. Por eso es que se alcanzan a ver por aquí unas dos lineecitas, RAM, que vienen aquí de programa. ¿Listo? Puedo quitar esta línea, el backslash R, y ahí se puede mirar un poquito más el resto del formato. El resto del formato pues, es colocar aquí la comilla, aquí hay un salto de tabulador, bueno, al inicio de la línea también hay otro salto de tabulador, y aquí hay un slash. Esta es la forma en la que se puede llegar a representar una cadena de caracteres, darle una especie de formato, un poquito más grande. Con saltos de tabulador usted hace separaciones de datos, por ejemplo.
acuerdo? Y con slash n hace saltos de línea. Ustedes tenían algo de escribir una tabla, por ejemplo, entonces escribieron 4 prints, algunos, otros se pusieron a hacer unas cosas locas. Yo nunca les voy a colocar algo extra que no les haya muestro, a menos que le diga, tienen que buscar este pedazo de código en algún lado. Y era la primera tarea, la primera asignación. Pero bueno, pusieron a hacer cosas muy solladas por allá. Entonces, usted puede escribir la línea de caracteres en un solo print, separarlo con slash n y ahí le crea las 4 líneas para mostrar la tabla que se pareciera a la tabla original. Tiene que quedar igual. Listo. Bueno, yo les había hablado un poco de esto, que en Python absolutamente todo es un objeto. El número flotante, el número entero, todo es un objeto y todo está construido en una clase. ¿De acuerdo? Una clase es una fábrica de objetos y las posibilidades de ese objeto son los métodos. Por ejemplo, la librería matemática es una clase que construye objetos de tipo flotante, entero, lo que sea. Ella no tiene su propia tipo de objeto, o sea, no hay un objeto tipo matemática, ¿ok? Pero NumPy sí construye objetos tipo NumPy. ¿Por qué? Porque ella tiene su propio flotante de 32 bits, su propio flotante de 64, su propio flotante de 16, que pueden vivir en un entorno de programación de 64 bits. Inclusive va más allá. La NumPy puede construir flotantes de 128 bits y de 256. No son reales, es decir, no se van a procesar esa información en el procesador a la misma velocidad que lo hace un 64, que es nativo, sino que utiliza, digamos, unos cuantos flotantes de 64 para representar uno más grande, ¿vale? Pero es completamente capaz de hacerlos. Y si el código en algún momento los procesadores cambian a 128, NumPy lo puede correr común y corriente. Entonces, todas estas cosas de la librería matemática o de NumPy, seno, coseno, tangente, lo que sea, se llaman métodos, que son básicamente funciones. ¿Sí? Son básicamente funciones, pero que son un poquito más elaboradas en su fabricación. Si yo tengo un objeto NumPy y le aplico un método, quiere decir que lo estoy definiendo cosas que ya están construidas dentro de ese objeto, cosas que él puede llegar a hacer dentro de ese objeto. Y la mayoría de métodos se invocan con puntos. Son cosas que están construidas que se pueden llegar a usar simplemente con un puntico. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí pues, podemos conocer un poquito más de las funciones o del tipo con id, ahorita lo miramos, y con la función type. Vamos a correr acá. Por ejemplo, aquí tengo f igual a un flotante. Voy a aplicarle el id. El id es el número único definido para esta máquina, es decir, el número que él está usando para definir la memoria. No va a haber otro igual a ese. ¿De acuerdo? Si yo vuelvo a ejecutarlo, le están dando otro ID diferente en memoria. ¿Qué pasó con el primer ID? Simplemente desaparece. No es que desaparezca lo que está en memoria. Por allá en algún lado en la memoria, en el ID anterior, sigue estando f igual a flotante. Pero como ya no tiene un identificador, es espacio muerto. Quiere decir que la siguiente cosa que se necesita almacenar, o en unas cuantas operaciones, o en un año, lo que sea, en el computador, va a ir a reemplazar esa asignación de memoria. Aquí en los computadores, por velocidad, cuando usted deja de definir alguna cosa, cuando algo deja de tener una ID, no se borra. Simplemente queda suelto en el aire. Y cualquier cosa que necesite ese espacio de memoria, ahí sí lo puede llegar a reemplazar. Entonces, por eso es que se crean tantos software de limpieza de memoria y no sé qué, para que la gente no, digamos, no pierda sus archivos o no le puedan llegar a escanear el disco duro, la memoria RAM y recuperar cosas que aparentemente usted borró, pero que realmente el computador nunca borra. Cuando usted borra un directorio o un archivo, lo único que hace el computador es borrar las direcciones de memoria de esos archivos. Por eso lo borra tan rápido. ¿Listo? El siguiente archivo que llegue, el siguiente archivo que diga aquí quepo, entonces va a escribirse en esa parte de la dirección de memoria. Si de pronto cabe el 90% del archivo, el 90% del archivo se escribe ahí y el 10% va y se escribe al final del disco duro donde hay más espacio. Entonces el archivo queda fragmentado. Por eso los computadores tienen esa opción, ¿no? Desfragmentar. Coger todos los archivos y decir aquí hay un 30, 30, 30 y 10 y lo combinan en uno solo. Son muchas cosas que se pueden llegar a hacer. También hay algo llamado borrado de bajo nivel.
Borra bajo nivel es que no solamente borra la dirección de memoria, sino que coge lo que tiene el archivo y lo reemplaza con cadenas de caracteres o lo reemplaza con cosas aleatorias o con ceros, lo que sea, no importa. Pero son muchas cosas que se pueden llegar a tener en cuenta cuando uno tiene un computador, ¿no? O sea, realmente nunca borra nada, simplemente está cambiando IDs nomás. Entonces, alguien con habilidades llega después de usted, se entra en el mismo computador y recupera el archivo que usted creyó que borró. Y ha pasado a famosos. ¿Listo? Bien. De nuevo, cada vez que yo corra esto, un ID diferente. Sí, es la misma variable f, pero está asignándose con un ID completamente nuevo. Ok. Mm, Cuando nosotros tenemos, un poquito lo que les decía, los objetos los vamos a construir con una clase de una fábrica de objetos. Hay una clase muy famosa, muy bien estructurada, de hecho, que es la clase de cadena de caracteres. ¿Listo? Para la clase de los enteros es int, para flotante float, etc. Son esas clases que son como las más utilizadas y hay cualquier cantidad. Por ejemplo, en la cadena de caracteres nosotros podemos llegar a utilizar estos métodos y mire cómo los podemos llegar a hacer. Yo puedo llegar aquí a definir una variable, una cadena de caracteres que sea simplemente una cadena y le aplico el método lower. Lo que hace ese lower es convertir la cadena, creo que en minúscula. Entonces esta U, que es la única parte que está en mayúscula, me la va a convertir completamente en minúscula y me va a mostrar el resultado. ¿Listo? Otra cosa que podría hacer es coger la clase str, sacar el método lower, que lo hago aquí con este punto, y se lo aplico a la cadena de caracteres. O lo puedo aplicar de hecho a... O sea, esta línea que tengo aquí abajo es exactamente igual a la línea que tengo arriba. ¿Listo? Otra cosa que podría hacer es no escribir aquí A, sino escribir directamente una cadena de caracteres y con el punto es exactamente lo mismo. El punto es un método que ya está construido dentro de la cadena de caracteres. Es decir, yo tengo un entero y le construyo métodos, le construyo cosas que puede hacer, puede sumarse con otro entero, puede multiplicarse con un flotante, puede multiplicarse con una cadena de caracteres. Tengo muchas cosas que él puede hacer, ¿sí? Las que están definidas. Tengo la cadena de caracteres, se puede multiplicar con un entero, no se puede multiplicar con un flotante, no está definido. Entonces, ¿le puedo llegar a definir un método? Sí, pero ese método sería sola y únicamente para definir un error, una excepción. Ese método es para, oiga, no está definido una cadena de caracteres por un flotante. Eso es solamente para que el usuario lo sepa, no más. Ok. Ejecuto esto y obtengo las cadenas de caracteres en minúscula, es decir, esta U ya no está en minúscula. También puedo probar este otro. Super, y lo único que hace es convertirme toda la cadena en mayúscula. Y así, str está lleno de métodos que me permiten la edición. O sea, hay uno que, por ejemplo, me invierte. Entonces, aquí estas que están en minúscula pasan a mayúscula y esta sería la única que pasa a minúscula. ¿Ok? Hay muchos métodos diferentes. Creo que por acá tengo... Bueno, esta parte ya creo que la revisamos bastante bien, ¿no? Ah, ok. Miren este formato. Aquí estoy metiendo una tabulación antes del string y debe estar representada. Acá tengo un salto de línea, estoy representando la letra J y aquí tengo 3 saltos de línea adicional. Puede ser que en pantalla no lo parezca, pero si intento seleccionar esto, tengo que ver absolutamente todos los saltos de línea. O sea, aquí tengo un salto de línea después de J, el siguiente y el siguiente. Y esto que está acá se me tiene que estar representado abajo. ¿Vale? Yo podría llegar a operar esta cadena de caracteres, por ejemplo, con, creo que es strip. Ok, strip, sí. Strip es un método que coge las cadenas de caracteres y le elimina los espacios vacíos. Entonces me lo está dejando lo mínimo posible. Ok, bueno, por aquí me dejó unos cuantos espacios en blanco, pero me eliminó la mayoría. Son muchas cosas útiles que se pueden llegar a hacer. Bueno, ahora sí, dudas, comentarios. Se fueron. Pues yo
Pues yo por ahora no, pero creo que tendré que cacharrear un poquito. A Por ver dos. si. Toca analizarlo y probarlo, profe. Bueno, No solo verlo. por supuesto, aquí entre nosotros, ¿sí les funciona la metodología de clase? ¿O prefieren que hagamos cosas más cortas y de una vez práctica, cosas cortas práctica? Porque pues Pues yo les doy a sinceramente, ustedes martes, profe, a mí me ha miércoles gustado para el mucho. sábado. ¿Cómo? No, que sinceramente a mí me ha gustado mucho. Y lo del Discord, pues, no sé, o sea, es una herramienta bastante buena porque, pues, uno le pregunta cualquier cosita y usted responde en la medida de lo posible cuando puede. Pero usted no me ha preguntado nada. Por fuera de clase me refiero. El sábado sí, claro. El sábado yo voy de grupo en grupo. Pues paso me paga. Pero el entre semana no, no mucho. Bueno, revisen esto y les comento cualquier duda que tengan. Por supuesto, la clase alcanza a las 8, ¿no? Entonces yo dejo la sesión aquí abierta. Me pueden hacer preguntas. Creo que esto ya está por acá. Ojo, si tienen algún comentario de algo, pues yo sé que la sesión de introducción les pudo haber parecido muy sencilla, muy boba incluso a algunos, pero pues esta ya pronto puede tener más cosas y cada vez va subiendo un poquito más el nivel, ¿no? Entonces revisen esta que ya está montada y me preguntan, yo me quedo acá hasta las 8. Vale, profe. Bueno, y gracias por Listo, venir. profe. Si no vuelven a decir nada, gracias por venir. Bueno, gente.
Profe, Señor, qué pena. Uy, señor, cuéntame. una pregunta. Con este curso ya pues tendremos las bases para, por ejemplo, sé que Python se usa mucho en la inteligencia artificial. ¿Podríamos meternos ya con este curso, con las basecitas? Claro. Ok. Sí, ¿Y la sí, universidad tiene algún tipo de curso sí. de este tipo? De hecho, sí los tiene. Viene en el SC3. No sé si lo ha visto. A ver, acá está. Este es el grupo de supercómputo de la UIS. Entonces ellos aquí tienen cursos de pregrado, maestría, etcétera, y ellos ofrecen varias cosas. Ellos lo ofrecen en C, C++, pero cuando usted revisa, o no estoy seguro si ya mejoraron de pronto esa parte, no estoy seguro en qué lo harán, en qué lenguaje. Pero ellos en WAN, en supercomputador de la UIS, tienen corriendo absolutamente todo. Se puede hacer con programación paralela en cualquier lenguaje, inclusive los de Python. ¿Ok? ¿Y cómo me matriculo ahí? ¿Cómo se hace? Bueno, esto es para posgrado. Creo que es este. Este es el líder del supercómputo de la UIS, Carlos Barrios. Yo creo que lo más sencillo sería, o sea, esta materia está con este código para la escuela de sistemas y usted la puede meter como contexto. Yo vi contextos de sistemas, no esta, pero sí vi contextos de sistemas. Entonces aquí más o menos le explican cómo es la cosa. Puedes revisarlo primero, la presentación del curso, y mirar a ver si le podría llegar a gustar y presentarse. Ah, listo, profe. Gracias. Sí, esos son los cursos que ofrece la UIS. Igual, online se encuentra cursos de Python en programación en paralelo bastantes. Y hay casi que, bueno, hay al menos unas 3, 4 formas de hacerlo, pero se pueden separar en dos. Está la programación en paralelo utilizando el procesador y está la programación en paralelo utilizando la tarjeta de video. La que le conviene aprender, primero porque es el futuro y segundo porque la UIS fue a lo que le invirtió, es a la de tarjeta de video, a la programación GPU. ¿Listo? El programa, el supercomputador de One son computadores incluso normalitos, pero las tarjetas de video que les pusieron son tarjetas carísimas y le pusieron 4 o 8 cada computador, y son 16, hasta donde yo sepa, no sé si han crecido más. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno,